Buen día a todos. ¡Ay, qué bien! ¿Cómo aplauden? Cada vez que fui a una escuela fui muy feliz y como escribí muchos libros de historia, las mejores preguntas, los libros de historia se escriben bien cuando la pregunta que se hace es buena. Si uno no tiene una buena pregunta, el libro no arranca. Y las mejores preguntas que me han hecho en una conferencia o en una charla siempre fueron los niños. Los grandes académicos, los profesores, preguntan aburrido. Los niños preguntan de verdad. Entonces, cuando combinamos que yo iba a venir a la escuela de verano a charlar con ustedes, la idea me encantó porque yo era, cuando tenía la edad de ustedes, uno de esos niños que extrañaba la escuela. En aquella época no teníamos mochila, teníamos portafolio. Y yo abría el portafolio para sentir olor a escuela porque no veía la fecha de marzo, porque me aburría. Yo adoraba la escuela. Entonces, escuela de verano no había en aquella época. Yo tengo 66 años, así que hace muchos años atrás no había escuela de verano y cuando empezaron a ver me pareció el mejor invento. Porque dije, lo inventaron para niños como yo, que tienen nostalgia en el verano y quieren ir a aprender. ¿Está? Así que cuando me puse a pensar de qué les iba a contar, digo, no les voy a hablar de Artigas, todos dieron Artigas ya, o algunos sí, otros no. Pero todos saben quién es. Sí. Que no voy a ir a hablarles de Artigas. Pues dije, la Guerra Grande, capaz que no la dieron todavía. Pero ahí se me ocurrió contarles una cosa. Para escribir un libro hay que leer otros libros y hay que ir a buscar documentos. Los documentos están en los archivos. Yo fui a los archivos de Paraguay, fui a los archivos de España y a todos los archivos del Uruguay. Eso es sentarse durante horas a ver cartas, todas con letras distintas, da mucho trabajo ver las letras y descifrarlas, ver testamentos, ver documentos del Estado, ver cartas personales, boletas de compra. Si uno no hace una buena pregunta, el documento queda mudo. Hay que saber preguntarle al documento para que salga de adentro lo que importa saber. En todos esos documentos, yo a veces veía niños. Pero en los libros de historia, ¿ustedes han visto niños? ¿Les cuentan la batalla de las piedras? ¿Les contaron a algún niño la batalla? ¿No había ninguno? Sí. Los niños en el siglo XIX, muchas veces, eran los encargados, porque tenían mano chiquita, de meter las municiones, los pedazos de hierro que iban en los trabucos naranjeros con una boca redonda, así, en donde se ponía un montón de cosas que al explotar con la pólvora salían disparadas para cualquier lado y que hacían el efecto de una bala o peor. Así que cuando había guerra, cuando había batallas, los niños dejaban ir a la escuela porque tenían que ayudar. O los niños quedaban en medio de las ciudades sitiadas. Un sitio es la ciudad rodeada por los enemigos, todo el día disparándole y la gente adentro con falta de comida, con falta de agua, con las ventanas tapiadas. Los niños suelen ser invisibles, así que a veces son buenos llevando cartas, pero para llevar una carta tienen que atravesar una línea sitiada. Esas cosas rara vez los libros de historia los cuentan, muy rara vez. Entonces dije, ¿qué les puedo contar? A que les cuento los niños que yo vi en el siglo XIX en los documentos, nunca en los libros. Eso todavía está para escribirse. ¿Les parece? ¿Hacemos eso? Si me sale bien, de acá en adelante, cada vez que les den una clase de historia, ustedes van a preguntar, ¿y los niños, maestra? O sea, las maestras me van a odiar, porque les van a hacer preguntas difíciles de contestar. Pero eso despierta la curiosidad y la curiosidad es una cosa muy buena. ¿Ah? Es la cosa que más tienen que cultivar, seguir siendo curiosos el resto de la vida. Y toda la vida no tener vergüenza de preguntar, ¿y esto por qué? ¿Y esto para qué? ¿Y esto quién dijo que fue así? Ustedes duden sistemáticamente y pregunten. Es bueno para física, es bueno para matemáticas, es bueno para historia, es bueno para literatura, es bueno para la vida. Siempre pregunten, quieran saber, quieran entender. Y no les dejen pasar a un maestro
y menos a un profesor, el que explique algo que ustedes no entiendan. Vuelvan a preguntar. ¿Ah? Y de acá en adelante afilen el ojo y pregunten, ¿y los niños? ¿Dónde estaban ahí en eso que usted me cuenta? Porque siempre están. Son invisibles para los libros, pero siempre están. Acá van a ver niños, porque esto lo hizo un pintor. ¿Qué es eso? A ver, ¿quién sabe? Una pintura. Un óleo precioso, ocupa el tamaño de toda esa pared, está en el Correo de Montevideo, la casa central del Correo de Montevideo, está alto, cuesta trabajo fotografiarlo, ella sabe porque fuimos a tratar de fotografiar el cuadro. ¿Qué representa ese cuadro? A ver, ¿qué les parece? ¿Alguien sabe lo que es? ¿No? ¿Y qué creen que ven? A ver. Sin miedo, sin miedo. Fuerte, fuerte. ¿Cómo es tu nombre? Ítalo. Ítalo, qué lindo nombre. Ítalo, ¿qué ves ahí? Fuerte, fuerte. Personas y caballos. ¿Para dónde te parece que van? ¿Para? Para un lugar nuevo, perfecto. Para un lugar nuevo. No hay ciudad, hay campo. Pero tipo un pueblo. Perfecto, es un pueblo. Como porque estaban tipo en los tallos de las piedras, ¿Ah? destruyeron todo, Capaz. y hacen Tibio, tibio. Bien, Ítalo. ¿Y? Casi, casi, ¿eh? Después de la batalla de las piedras, que Artigas ganó, puso sitio a Montevideo, y cuando creían que todo lo iban ganando, un acuerdo político entre Buenos Aires, los brasileños, una cosa compleja que después van a estudiar, no importa, 1811, decide que bueno, que ellos no habían ganado y que tenían que volver a sus casas. Entonces ellos dijeron, si volvemos a la casa después de haberles hecho la revolución, me van a querer meter preso, me van a querer castigar, no era seguro volver. Entonces, deciden irse. Eso se llama el éxodo del pueblo oriental. Y se van buscando un lugar nuevo, un lugar seguro, en donde no los pudieran atacar. Miren todo el camino que tuvieron que hacer para llegar al lugar nuevo. Salieron de acá, hicieron, ¿bien la línea punteada? ¿La ven todas bien? Hicieron todo ese camino, ¿bien? Pasaron por Porongos, por Mercedes, por Paysandú, hasta que del otro lado del río Uruguay, en territorio hoy argentino, en un lugar llamado El Ayuí, pudieron acamparse y esperar. Cuando se iban, no sabían cuánto tiempo iban a estar. Y se fueron 11.000 personas de aquella época, que era, como alguno de ustedes dijo, un pueblo. Era un pueblo. Artigas lo llamó la patria fugitiva, porque era la patria, eran los revolucionarios. Pero estaban huyendo porque no tenían dónde estar. Ustedes imaginen, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Hay que irse de Minas a algún lugar en Argentina. ¿Qué llevan? Si alguno dice el gato, yo entiendo, ¿eh? agua. Bien, agua. También pueden ir encontrando por el camino, pero no siempre seguro, y el agua es vital. Comida, ropa. ¿Nadie lleva el gato? ¿El perro? Hay chiquilines. El perro sí, para cazar. Son más racionales que yo, ¿eh? Romántico ninguno. ¿Qué más llevarían? Armas, bien, caballos. No había autos, así que había que llevar caballos. ¿Qué cosa? Semillas para cultivos. ¿Cultivo? Iban huyendo, nada de parar. Nada de parar. Y no sé, ¿comida? ¿Qué comida llevan? Carne. ¿Cómo llevan la carne? No había heladera. Carne salada. Salada. ¿Y no sería mejor llevar una vaca viva? Sí. Sobre todo si es lechera, te va dando la leche para los niños. Una oveja, que es difícil de preservar, ¿no? Y es difícil de preservar la carne, capaz que la matás dentro de un mes y medio. Mientras tanto la vas arreando. Más o menos es muy
No, las van todos fueron despacio. Demoraron, ¿no? Y es difícil de preservar la carne, capaz que la matás dentro de 1 mes y medio. Mientras tanto la vas arreando. Más o menos se demoraría más un día caminando. No, las van todos fueron despacio. Demoraron, uy, socorro. Está. Demoraron de aquí, salieron en octubre y cruzaron, ¿saben cuándo? Fin de año. Navidad, había algunos ya del otro lado, porque cruzar el río Uruguay era muy peligroso. Sí, Así que tuvieron 2 meses haciendo ese camino. Las ovejas caminaron 2 meses, las vacas caminaron 2 meses, los caballos, la gente. Había mujeres muy... ¿Cómo? ¿Cómo hicieron para pasar? Eso fue lo más difícil, pero era diciembre y enero, principio de enero. El río baja, ahí se canta. Entonces cruzaron por una parte que hay, está marcado si van a Salto alguna vez, en donde da paso el agua entre las piedras, pero fue muy riesgoso. Se hacían en aquella época unas carretas, 11.000 personas, más 6.000 hombres en armas, así que ahí hay 16.000, más muchos que venían despacio y por lo tanto no quedaron dentro del recuento de personas, el padrón de familias, que así se llamó, en donde estaba todo anotado. Y hay alguien de piel oscura que se están olvidando que todas las familias, o algunas tenían y los llevaban. O si no tenía ortigas, pero Los esclavos. Así que hay gente muy rica que iba con 2 o 3 carretas repletas de cosas y esclavos que le cortaban la leña, le hacían el fuego y lo seguían atendiendo. Y había gente pobre que iba con un palo para ayudarse a caminar, sin caballos, sin nada. Había mujeres solas que siguieron el éxodo. O una mujer con un hijo, o una mujer con un carruaje sola con su caballo. y personas murieron, ¿no? Murieron muchas personas, personas viejas, enfermas, personas jóvenes enfermas, guerreros que iban peleando, pues los soldados iban protegiendo a esa columna de gente que avanzaba. Así que murieron muchas personas, los iban enterrando en el camino. Y nacieron otros, nacieron niños. Nacieron muchos. ¿Ah? ¿Cómo dijo Artigas? ¿La patria? Fugitiva. Ah, iban huyendo. Miren, ¿ven que muchos miran para atrás? Mucho mejor. Porque hay personas atrás. No, y miran el lugar, se van. Se están despidiendo del lugar que conocen. Porque podían llevar todo lo que tenían. No. Dejaron mucha cosa. Y muchos prendían fuego el rancho para que lo que dejaban no les fuera a servir a los enemigos que venían atrás. Así que iban quemando e iban avanzando. Entonces, el pintor, es un pintor de la primera mitad del siglo XX, Guillermo Fernández. Rodríguez. Este pintor pinta en el siglo XX, ya se habían escrito muchos libros, ya habían investigado mucho, y él ve a los niños que no vieron los historiadores. ¿Por qué? Porque él tuvo que recrear la vida cotidiana. Los historiadores escriben, siglo XX. ¿El 20? El que pinta, lo pinta en el siglo XX. Lo que pasó, pasó al principio del XIX. El que pinta, pinta 100 años después, o 130. Entonces, ese, como tiene que representar, hace una investigación distinta al historiador. Ese se imagina el momento con todo detalle. El historiador dice, salieron en tal fecha, llegaron a otro, eran tantas personas, y mientras tanto Artigas firmó tal documento. Son cosas importantes, pero lo chiquitito lo ve el pintor. Entonces, los niños aparecen en las pinturas, rara vez en los libros, sí en los documentos. Porque claro, en el documento, si alguien va a hacer, por ejemplo, un testamento, me voy con el pueblo que migra, dejo mi chacra, si algo me pasa, mi hijo Juancito se queda con tantas hectáreas, mi hijo Pedro con tantas otras, si es que podemos recuperar la propiedad que hoy abandonamos. Eso es un testamento típico de la época. El pintor ve. Entonces, miren lo que ve, imagina, se da cuenta. Es verdad, es verosímil, o sea, pudo haber pasado, seguro que pasó. Acá, ¿qué ven? Una niña chica. ¿Y la que va adelante es la mamá o la abuela? ¿Por eso la madre o una hermana?
puede ser la abuela incluso. El cuadro no se ve bien, pero nosotros que lo andamos fotografiando, ¿verdad? Es una señora mayor que quizás sea la abuela, que va en el caballo y la lleva atrás. ¿Y ella en la mano qué lleva? Un juguete, una muñeca. O sea, por eso yo les preguntaba, ¿no se llevan al gato? En mi casa una vez se prendió fuego una estufa. Yo era una niña del tamaño de ellos. Y mi madre gritó, pidió ayuda. Y yo dije, hay que salvar algo. Yo tenía una radio chiquita que escuchaba radio todo el día y un gato que adoraba. Yo salvé la radio y el gato, lo demás que se prendiera fuego. Entonces, la niña que hizo su juguete, ¿lo ven? Va en ancada, se llama eso, en las ancas del caballo de la abuela. Y acá hay un niño, al que sigue su perrito. ¿Y qué lleva en la mano? A ver, Ítalo, acércate la nariz ahí. ¿Qué ves? Vos que estás más cerca. A ver, ¿qué ves ahí en esa jaula? Como si lleva algo ahí adentro. Lleva algo ahí adentro. Parece, hay algo blanco. Dos cardenales en una jaulita. Así que la gente se lleva las cosas más raras. El padre de ese niño probablemente se llevó un rifle, pensó en llevar tasajo, galleta, la vaca, lechera que le iba dando leche por el camino. Pero el niño, ¿qué pensó? Como yo, la radio y el gato. Él dijo los cardenales y el perro. ¿Ah? Ahí está. Es un niño. ¿Qué es lo que hacían? Juegan. Capaz que él mismo atrapó los cardenales y jugaba con el perro todo el día. Entonces, insisto, los niños no son fáciles de ver, pero en algunos retratos están. ¿Por qué? Porque estaban a lo largo de todo el siglo en todas partes. Yo los vi en algunos documentos que les cuento, con esto de fondo y después vemos otras imágenes que traigo. Yo siempre fui una niña muy preguntona y mi abuela había nacido en 1898, al año siguiente de la primera revolución de Aparicio Saravia, para que tengan idea, muy atrás en el tiempo. Era una señora de campo y tenía una caja de fotos antiguas. Entonces siempre me mostraba fotos de gente de la familia que ya no estaba. Ninguno de mis hermanos tenía paciencia y se iban. Hoy en día, mi hermano cuando quiere saber algo me pregunta a mí, porque era la que me quedaba con la abuela y soy la que me acuerdo, ¿no? Por eso, sean curiosos. En la familia hay mucha imagen del pasado y hay muchas cosas que siempre tienen que escuchar a los mayores y aprender. Y mi abuela me mostró un día una foto. Dijo, ¿qué ves? Lo mismo que yo les dije a ustedes, ¿qué ves? Y era, para mí, una niña con un vestido largo, un pelo largo por acá, suelto, seria frente a la cámara. La fotografía aparece a fines del siglo XIX. Lo primero que aparece se llama daguerrotipo. Y para sacar esa fotografía exponían dos placas que tenían que estar por lo menos 7, 8 minutos quietos, con lo que cuesta, para que la imagen pudiera fijarse. Así que nadie salía sonriendo como hacemos ahora en las selfies, ¿vieron? Todo el mundo sonríe en las selfies. Bueno, nadie sonreía en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque tenían que estar quietos Nadie puede estar quieto así, ¿no? Mostrando los dientes durante 7, 8, 10 minutos. Entonces, todos los daguerrotipos la gente está seria. ¿tá? Pero aparecen los daguerrotipos y ya hay alguna fotografía así a fines del siglo XIX. Esta niña, para mi gusto, era una niña, era una fotografía del siglo XIX. Mi abuela me la mostró, dije, es una niña. Entonces me hizo la historia. No es una niña, era un varón. Y la madre hizo una promesa, y las promesas de la época solía ser vestir a al niño, con un hábito de monje, que parecían una túnica larga, y no cortarles el pelo. Con lo cual, con una túnica larga y un pelo por la cintura, el niño que parecía una niña. Entonces mi abuela no era de la familia de ella, era de un vecino, pero claro, era la rareza en el pueblo, era ese niño. Bueno, yo escuché esa historia, tenía la edad de ustedes, 10, 11 años, mi abuela me la contó. Cuando ya grande empecé a escribir un libro sobre Aparicio Saravia,
estaba leyendo las memorias de Aparicio Saravia, escrita por Nepomuceno Saravia García, cuya familia es de Minas, los descendientes son de aquí. Y una de las nietas fue directora de escuela, no sé si no lo sigue siendo. Entonces, yo venía leyendo, y ese niño llamado Nepomuceno, era uno de los 6 hijos de Saravia, se llamaba Nepomuceno porque había pasado por la estancia un gaucho negro muy valiente que se peleó con alguien en los galpones y que estuvo a punto de matarlo y se arrepintió y le perdonó la vida. Entonces los Saravia lo tenían por un hombre valiente y a la vez piadoso, y para homenajear la memoria de aquel negro inmenso que pasó y que le perdonó la vida a no sé quién, le pusieron de nombre Nepomuceno al hijo. O sea, imagínate, Ítalo, que te cuenten todo el tiempo que te llamas Ítalo porque había un gran guerrero. ¿Eh? Pero después, ¿quién tiene autoridad dentro de casa, mamá o papá? Dentro de casa. Más mamá que papá, ¿verdad? Muchas veces. La autoridad dentro de la casa de Saravia, por más guerrero que fuera Saravia, era la señora de Saravia, que era muy católica, al punto que tenía una capilla en el fondo de la casa. Entonces, al hijo le viene fiebre, se le enferma, y ella promete que si se salva, ¿qué le promete a la Virgen? Le pongo un hábito de monje y no le corto el pelo. Por lo tanto, Nepomuceno, con nombre de guerrero, ¿cómo le decían los hermanos? La chinita, Nepomuceno. Porque andaba de vestido con el pelo largo. Andaba a caballo, arriaba las vacas, marcaba ganado. Era un niño de campo. ¿Ah? ¿Qué encontré yo? Un documento en el cual decía: tal día fuimos todos los Saravia a la frontera, porque habían agarrado a un Saravia, dos Saravia, lo habían hecho prisionero, los habían llevado a Brasil. Líos políticos, complejos de entender. A uno de ellos lo metieron en la cárcel, que era el que todos los Saravias, grandes y niños, este tenía 10 años, iban a salvar. Porque los niños también participaban, por eso les digo, los cuentos en la historia están mal hechos, no los muestran, los niños andaban entreverados en todo. Al otro no le fue tan bien, lo metieron en la cárcel a uno, al otro lo metieron en la cárcel, lo sacaron de la celda, le hicieron hacer un pozo. Esto es horrible lo que les voy a contar. Le hicieron hacer un pozo para enterrarse a sí mismo, le cortaron las orejas, la lengua y lo dejaron desangrar adentro del pozo y después lo taparon con tierra. El otro se salvó porque se escapó. Cuando los Saravia llegan todos, hombres, niños, mujeres, todos en patotas, con sus caballos a la frontera, la noticia es: Terencio, el que perdió la lengua, las orejas y lo lancearon, ya está muerto. Y el otro, que se llamaba Gumersindo, se escapó. ¿Ah? Y está a salvo. Entonces yo encuentro en las memorias de familia minuana este relato, 2 renglones. Fue el día tal, yo no me acuerdo ahora la fecha, fue el día tal. Me acuerdo porque ese día yo cumplía 10 años y con el cuchillo que llevaba me rompí el vestido, me lo arranqué y me corté las trenzas. 20 historiadores pasaron por arriba de eso y ninguno vio nada. Yo pude ver porque había visto la foto que me mostró mi abuela. Entonces, ahí entendí esto que les acabo de contar. Este era un niño como el que yo vi la foto. A este le dejaron el pelo largo y le pusieron hábito. Este estaba desesperado porque le dijeron toda la vida, hasta que era viejo, la chinita. ¿Ah? Entonces, desesperado se cortó las trenzas, se arrancó el vestido. Al fin se podía vestir de varón. ¿Vieron qué difícil era ver al niño detrás de todo eso? ¿Qué se veía? La batalla, los Saravia yendo a la frontera, la vida política de una ciudad fronteriza, gente que se llamaba Saravia de este lado y Saraiva del otro lado, y a los dos lados eran guerreros importantes. Gumersindo era un guerrero brasileño, Aparicio termina siendo un guerrero uruguayo. Bueno, ¿vieron por qué hay que ser curiosos y tratar de ver los niños? Ahora les cuento los segundos que vi. Esto fue más fácil, no tenía que haber
visto ninguna foto en la casa de mi abuela. Estos son los que se iban, ¿no? Abandonaban Montevideo porque en Montevideo estaban de vuelta controlando todos los españoles a los que ya no querían pertenecer. Algunos podrían saber. Algunos querrían saber. Bueno, cuando volvieron del éxodo, porque volvieron del éxodo, ellos le ponen sitio a Montevideo, con Artigas a la cabeza, y terminan dominando Montevideo. Entonces yo les pregunto, ¿y los niños de las familias de los no artiguistas? Ahí quedaron bajo el dominio de un poder político que era opuesto a ellos. ¿Qué hacían muchas familias? Tratar de pasar desapercibidos, que ni se acordaran que existiera, no fuera que los fueran a meter preso, porque ahora el que tenía el poder era Artigas. El que tenía dinero y tenía una quinta, se iban a vivir a la quinta o a la chacra. ¿Por qué? Estaban lejos, tenían buena comida, plantaban, tenían animales. Una familia muy rica, muy anti-artiguista, de apellido Juanico, dejó un montón de documentos, porque como era una familia importante que vendía, compraba, tenían barcos, tenían muchos documentos. En esos documentos yo encontré una correspondencia entre un padre y un hijo. Este niño de la familia Juanico queda en la quinta con la abuela, con la madre. Juanico es el personaje que ven en los libros de historia. ¿Qué ven de Juanico? Que era antiartiguista, que llegó a ser diputado en algún momento, que tenía una fortuna importante, que era un gran exportador. Al niño Juanico no lo ve nadie, en los documentos sí. ¿Qué decía el documento? ¿El padre Juanico estaba en la ciudad? No, tenía miedo que lo metieran preso, era demasiado importante. Estaba fuera. ¿En dónde? En Lima. ¿Pero qué le mandaba a los hijos? Cartas. Entonces el hijo le contestaba. Y Juanico le dice al hijo, Manuel, de verdad creo que se llamaba Manuel, Manuel, estoy muy contento, me dice tu madre que adelantás mucho en las clases de inglés. ¿Por qué Manuel tenía que saber inglés? Porque el padre era exportador, compraba y vendía. Ya entonces era importante saber inglés. Y francés. Entonces él le dice, me alegro mucho, tu madre me dice que adelantás en las clases de inglés. El hijo le contestaba y metía alguna palabra de inglés en lo que le mandaba para que viera que estaba estudiando. Y le pide que le cuente cosas y como está, es un padre afectuoso. Le dice mi negrito, por ejemplo, una expresión muy cariñosa. ¿Se acuerdan que tuvo problemas Suárez con eso, no? ¿Se acuerdan ahora? Bueno, le dice mi negrito, cosas así, intercambio. Y entre medio de todos esos papeles encuentro una carta de Manuel para su padre. Entonces le dice, la semana pasada tuve que ir a Montevideo. Me mandaron mamá y la abuela, que tampoco quería que las vieran. Lo mínimo posible. Los niños, ¿qué pasa? Son invisibles. Entonces me mandaron y fui con el primo tal, que era un poco mayor que él, fuimos a vender los productos de la familia y a recibir otros que tenían que comprar. Llevaron huevos, imaginen, y fueron a comprar dulce, por decirles algo. Y le cuenta, nos asustamos mucho, porque en la Plaza Mayor habían matado a gente que todavía estaba colgada de los pies y las moscas le andaban alrededor y nos acercamos a ver y nos asustamos bastante. Entonces, un niño que tiene la vida de este otro, juega con el perrito, caza cardenales, pero cuando va al centro de la ciudad, ve las noticias y ve lo que está pasando en el mundo de los adultos y vuelve con las noticias del mundo de los adultos. Por ahora nadie metió estas cosas en un libro de historia, pero ahí están. ¿Ah? Los niños estaban en todos los lugares. Ahora les quiero mostrar las otras imágenes. Esto, a ver qué ven ahí. A ver, Manuel. Dos hombres y dos caballos. Este no es un hombre, es un niño. Es un niño. ¿Ves cómo le cuesta llegar al estribo? ¿Está? ¿Y qué llevan acá? Sí. Leche. Son en las ciudades coloniales, esto es en Buenos Aires, en las ciudades coloniales repartían leche, así que el cuadro se llama El Lecherito. Este ya es casi un adolescente y este es un niño, le cuesta mucho llegar al caballo.
Vieron que además el caballo está en actitud casi como de agacharse, ¿no? Bueno, los caballos, ustedes saben, ¿tienen caballos? ¿Quién tiene caballos acá? ¿Cuántos tenés? Yo no lo tiene mi primo. Tu prima. ¿Alguien más? ¿Dónde? Uno de los sin nombre tiene caballo. ¿Cuántos tenés? ¿Uno solo? ¿Dos? ¿Y de qué pelo son? ¿De qué pelo son? ¿Zaino? ¿Marroncito? ¿Cómo es? ¿Tordillo? ¿Blanco? ¿No? ¿Moro? Marrón, zaino. Si es marrón más rojo, es zaino colorado. Si es marrón bien oscuro, es zaino negro. ¿Y cómo se llama? ¿Tiene nombre? ¿No? El caballo nomás. Los dos se llaman el caballo. ¿Los dos son oscuros? ¿Y vos andás? ¿Andás a caballo? ¿No? ¿No te animaste todavía? Te animaste, pero no andás mucho. ¿Cómo? En una yegua negra. Ah, qué lindo. Son muy lindos los caballos. Yo tengo, pero no ando. Me da no sé qué. Un poco de vergüenza subírmele arriba. Bueno, pero los que tienen caballos saben que los caballos se acostumbran al jinete y sabe, por ejemplo, sabe si le cuesta subir y tiene como cierta condescendencia. Algunos parece que se agachan. Bueno, así que acá tienen niños. ¿Qué estaba haciendo ese niño? Trabajando. Muchos de los niños de la época colonial y la primera mitad del siglo XX era bastante normal que los niños trabajaran. Mucho más adelante se empezó a considerar que la niñez no tenía que trabajar y luego por ley se pena, se castiga y por supuesto se critica el trabajo infantil. En esa época era muy normal que los niños trabajaran. Los repartidores de leche, los repartidores de carne, los repartidores de pescado, muchas veces eran niños. Si eran niños pertenecientes a una familia esclava, ni les cuento, hacían trabajos muy duros, ¿no? Aunque fuera solo trabajo doméstico, porque en Uruguay no tuvimos el trabajo de las plantaciones de algodón, por ejemplo, o de caña de azúcar, que ahí todavía era peor. Pero el trabajo doméstico, como implica servir la mesa, arrear el ganado, traer la vaca a ordeñar, hay mucho más contacto con la familia y fue un trato mejor. ¿Cómo? La vida de campo. La vida de campo. ¿Ah? Bueno, así que hay muchos niños trabajando también. Quienes los vieron en la época fueron sobre todo los viajeros. Porque el viajero, ¿qué es? Es alguien curioso, que todo le llama la atención. Entonces los viajeros cuando... Algo nuevo. Entonces el viajero es curioso y el viajero describe. Hay dos cosas que los viajeros ven que nunca están en los libros de historia o que están poco en los libros de historia. Todas las cosas raras, porque son curiosos. Un niño a caballo repartiendo leche le llama la atención a alguien que viene de una ciudad distinta. Y la otra cosa que nunca se ve en los libros de historia y que todos los viajeros ven, a ver, ¿quién imagina? Las mujeres, porque son varones. Ven a las mujeres lindas montando a caballo con el pelo suelto, les encantaban. Así que todos los viajeros describen cómo son las mujeres. Pero cuando cuentan la historia, ¿están las mujeres? En las batallas, en los arreglos entre presidentes, en los tratados de límite. Nunca, nunca. Ahora se empezó a corregir. Pero atención las niñas, todas, con y sin nombre. Hay que perseguir a las mujeres en los libros. ¿Qué ven acá? Esta. Una niña. Esto ya es un daguerrotipo. Ven que está seria, como les dije. Esto ya es un daguerrotipo y por supuesto es una niña de clase alta. Aprende el piano. Son las gracias que podían hacer en las reuniones en sociedad, saber cantar, saber tocar el piano. Tiene un piano en la casa, tiene un primoroso vestido, tiene esas enaguas largas, medias. Estos botines solo se compraban en Europa, nadie fabricaba acá en el Río de la Plata, eran carísimos. Ellas eran las que solían ser retratadas, porque un retrato era muy caro. ¿Tienen fotos muy viejas en la casa de ustedes, de los abuelos o de los bisabuelos? Sí, en blanco y negro.
Y capaz que tienen algunas tan viejas que tienen fotos de abuelos, que ustedes le conocieron una casa igual a la de ustedes, y de pronto la foto del abuelo cuando era niño está en una especie de palacio con unas columnas, unas cortinas. ¿No les pasó eso? Observen con atención y van a ver casi todas las casas tienen una foto del abuelo o bisabuelo de niño en una especie de palacio griego. Yo encontré de esas 2 o 3 y pregunté, entonces, ¿qué era? Se iban a sacar fotos, no había celular ni selfie. Iban a una casa de fotografía. A ver, Ítalo. No de celular, era una máquina, como si fuera aquello que está allá. Y iban a la casa, y en la casa de fotografía... Exacto. Exacto. Y en la casa de fotografía, ¿qué había? Un escenario. Entonces todos están como en la misma palacio, todo el mundo vivía en el mismo palacio. Y están las columnas griegas, los terciopelos, las cortinas. Y el abuelo era rico, el chico no. Juntaron plata durante meses para poder ir a sacar una foto. Porque a veces no hay más que una foto de la infancia de una persona. ¿Está? Salía bastante. Cada vez se va poniendo más barato. Como las computadoras, las primeras eran carísimas, ahora ya no es tanto, ¿no? O los equipos de audio, que ahora hasta los reyes se los pueden dejar. Los primeros era imposible. Se van abaratando, las tecnologías se van abaratando. Las primeras son caras, las otras no. Bueno, y me queda una más. Esto, miren, casi como ustedes con la directora. Una escuela, una escuela. Estos son niños. No, son, ¿cómo que no? Acá cada uno tiene una silla. ¿Vieron? Esos bancos, yo fui a la escuela en esos bancos. Bueno, y a ver, ¿qué ven ahí? Acá yo quiero que todos, incluso los sin nombre, observen. Porque acá hay un dato muy notorio. A ver. Es una escuela de niñas, son solo niñas. Porque saben que al principio, cuando la escuela... Y de varones. Sí. Y cuando empezaron a hacerse mixtas, era muy fácil que a la escuela de niñas, a la escuela de varones entraran niñas. Pero, claro, pero a la escuela de niñas que fueron varones eso costaba más. ¿Saben por qué? El prejuicio de que cómo voy a mandar al hijo varón a un lugar donde solo hay nenas. Así que las escuelas mixtas anduvieron más rápido para las escuelas de varones que para las escuelas de niñas. Entonces, esta es una clásica escuela de niñas y señoritas, con su maestra, su cartelera, como ustedes tienen ahí, y sus bancos. A principios del siglo XX, en el Sodre, había un señor, Araujo, que tenía la costumbre de ir filmando todos los pueblos. Es un archivo importantísimo que este año estamos pensando rescatarlo y ponerlo al servicio de todo el mundo, porque está Flores, está Florida, está La Valleja, está Cerro Largo. Entonces muestran las primeras plazas, muestran cómo eran las calles antes y siempre muestran a la gente. En todos los departamentos, invariablemente, ahí sí, aparecieron lo que más se mostraba con orgullo: la salida de la escuela. Entonces, niños saliendo de la escuela o niños entrando a la escuela con las túnicas inmaculadas, las moñas. Era el orgullo por la enseñanza pública obligatoria, el sistema valeriano. Entonces ahí hay muchas fotografías de niños en las escuelas. Ahí el niño ya no se olviden que Varela dijo 2 cosas importantes. Dijo que los gauchos eran un problema y eran un problema, y que él eliminaba al gaucho sin matarlo con la educación. Y luego dijo, porque a Varela lo pone en el cargo de inspector, en el cargo de director que tiene ahora ella, Graciela, lo pone un gobernante que era dictador. Entonces muchos lo criticaron, pero ¿cómo? Estás haciendo una reforma escolar y te puso un dictador. Y él dijo, a este dictador no lo venzo, pero mato a todos los del futuro. ¿Por qué? Porque si los niños van a la escuela y aprenden, en el banco de escuela son todos iguales. ¿Ah? Y porque además, si saben leer y escribir,
van a leer los diarios, van a leer la prensa, van a tener opinión propia, por lo tanto la democracia va a ser mejor. Y van a ser curiosos. Van a ser y curiosos. Van a preguntar. Exacto. Entonces, claro, cuando el siglo XX ve a los niños, los ve porque ¿qué ve? En un país que había dejado atrás esas guerras horribles de las cuales les conté 2 o 3 capítulos muy sangrientos, van a dejar atrás todo eso y vamos a tener cómo nos peleamos nosotros ahora, por la radio, por el Twitter y el día que se va a votar. Y ahí cada uno vota lo que piensa. Gracias a Dios se hace de esa manera. Entonces, ahí ya los niños lo ven porque ¿qué ven? Mostrando a los niños saliendo de la escuela, los futuros ciudadanos, los que van a votar, los que van a decidir. Entonces esa fotografía y esos niños ya tenían mucha visibilidad, porque ya eran ciudadanos en pequeñitos, que son lo que son ustedes ahora. Bueno, nada, solo eso, no quería aburrirlos mucho. Si tienen alguna pregunta. A ver, alguna pregunta que tengan, aproveche que... De historia, porque a mí me da nostalgia de dar clases. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad para plantear? ¿Pueden decir qué les pareció esta presentación que les hizo Ana? ¿Si habían escuchado? Yo creo que ninguno de nosotros hemos escuchado sobre el lugar de los niños en la historia, ¿no? ¿Tienen algo para contar, para decirle a ella? Van a mirar las fotos con atención ahora, ¿eh? Las fotos viejas. Eso seguro. Y pregunten. Esas fotos son documentos. Que vamos a ponerle el foco de nuestra mirada en la presencia de niños y niñas, en las fotos, cuando estemos mirando, cuando estemos estudiando, cuando estemos leyendo. En las obras de arte, en las pinturas, En las obras de arte. que Ana siempre trabaja los cuadros clásicos nuestros. Sí, son maravillosos. Y mira siempre los detalles, ¿no? Claro. El arte es siempre... Si lo ven así, si tienen que aprenderse en memoria los nombres de los pintores, eso es aburrido. Pero cuando ven el cuadro como quien mira una película en chiquito, eso siempre enseña mucho. Pues los pintores hacen investigaciones grandes. Y cuando de nosotros sale la pregunta, esto que tú decías hoy, cuando Claro. empezamos a hacernos preguntas y a preguntar ese objeto que tenemos ante nosotros, que preguntas, qué bueno. Hay que saber preguntar. Sí. Bueno, muy bien.